Hans Trapp, La maldición de Navidad. En el corazón de Alsacia, Francia, rodeado de viñedos y bosques cubiertos de nieve, se encuentra el pequeño pueblo de Wissembourg. Entre sus calles empedradas y casas de entramado de madera, la Navidad siempre ha sido una festividad sagrada. Sin embargo, entre las luces y los cantos, persiste una advertencia. Nunca apagues la vela de la ventana, y sé bueno, o Hans Trapp vendrá por ti. La familia Lefebvre había llegado recientemente a Wissembourg desde Estrasburgo, buscando tranquilidad lejos de la ciudad. Jacques, el padre, era un profesor de historia, apasionado por las tradiciones locales, mientras que su esposa, Elise, adoraba decorar la casa para las fiestas. Su hijo, Luis, de 8 años, era un niño curioso, pero últimamente había mostrado un carácter difícil. Con la emoción de la Navidad, Luis había comenzado a hacer berrinches por cualquier cosa, por los regalos, la comida y hasta por la nieve que caía en exceso. «Papá, ¿por qué siempre pones esa vela?», preguntó Luis mientras hacía rodar un adorno por el suelo. «Es para mantener a Hans Trapp lejos», respondió Jacques con seriedad, aunque con un leve tono de broma. «¿Hans Trapp? ¿El espantapájaros? Eso es una tontería». Jacques se inclinó hacia su hijo. «Quizá, pero en este pueblo dicen que los niños que hacen berrinches y no respetan la Navidad lo invitan a entrar». Luis resopló, incrédulo, y apagó la vela con un soplido. Su madre frunció el ceño. «Luis, no seas maleducado. Enciéndela de nuevo». «No, no voy a hacerlo. Hans Trapp no existe», respondió el niño, cruzándose de brazos. Esa noche, mientras la familia dormía, un viento helado comenzó a soplar fuera de la casa. Elise se despertó sobresaltada al escuchar un golpe seco en la ventana del piso de abajo. Pensando que era el viento, trató de volver a dormir, pero el ruido se repitió, esta vez más fuerte. En la habitación de Luis, el niño también escuchó algo, un crujido en el techo, como si alguien caminara sobre la nieve acumulada. Se tapó con las mantas, pero la curiosidad pudo más. Se levantó, abrió ligeramente la cortina y vio algo que lo hizo retroceder de inmediato. Bajo la luz pálida de la luna, una figura alta y delgada se movía frente a la casa. Parecía un hombre cubierto de harapos, con paja sobresaliendo de su ropa. Su sombrero ocultaba su rostro, pero Luis sintió que unos ojos brillantes lo observaban directamente. «Hans Trapp», susurró el niño, recordando las palabras de su padre. El miedo lo paralizó, pero entonces escuchó algo más. Un golpe suave en la ventana de su habitación. Giró lentamente y lo vio allí, pegado al cristal. Una mano cubierta de paja raspaba el vidrio, mientras una voz grave y susurrante decía su nombre. «Luis, ábreme la puerta». El niño retrocedió, pero entonces recordó su berrinche y el momento en que apagó la vela. ¿Era su culpa? Hans Trapp estaba allí por él. En el piso de abajo, Jacques despertó por un ruido en la puerta principal. Se levantó rápidamente y bajó las escaleras. Al mirar por la mirilla, no vio nada más que la nieve cayendo suavemente. Pero al abrir, encontró algo inquietante. Marcas profundas de un bastón en la nieve que comenzaban en el sendero y terminaban justo en la puerta. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero no hubo respuesta. De repente escuchó a Luis gritar desde arriba. Corrió hacia su habitación y lo encontró encogido en un rincón, mirando aterrorizado hacia la ventana. Al acercarse, Jacques vio algo que nunca olvidaría. Una figura alta y sombría alejándose lentamente hacia el bosque, dejando un rastro de paja en la nieve. Luis sollozaba. «Papá». Lo vi. Era Hans Trapp. Quería llevarme. Jacques lo abrazó con fuerza mientras Elise encendía de nuevo la vela en la ventana, sus manos temblando. Cuando salió el sol, el rastro de paja y las huellas del bastón seguían en el camino.
Jacques y Elise decidieron no hablar más del tema, pero Louis cambió radicalmente después de esa noche. No volvió a hacer berrinches ni a apagar la vela de la ventana. En el pueblo, los Lefebvre empezaron a dejar ofrendas, un poco de pan y una vela, como lo hacían los lugareños más ancianos. Y cada Navidad, mientras la nieve cubría Wissembourg, Louis se aseguraba de recordar lo que su padre le había dicho. Hans Trapp viene por los niños desobedientes. Nunca le abras la puerta. En el pueblo de Skugaland, la Navidad solía ser una época de luz en medio de la interminable oscuridad del invierno. Las familias encendían velas en cada ventana, colgaban guirnaldas de ramas de pino y preparaban manjares que llenaban el aire con aromas de especias y carne asada. Los niños cantaban villancicos bajo el manto de estrellas heladas, y las historias junto al fuego mantenían el corazón cálido, incluso cuando los vientos gélidos azotaban las colinas. Ese año, la nieve cayó más temprano de lo habitual, cubriendo las cabañas con un manto blanco y pesado. Las campanas de la iglesia sonaban con un eco profundo que parecía perderse en el abismo del invierno. Pero algo era diferente. Una sensación incómoda se extendía como un murmullo entre los habitantes. Había menos risas y más miradas furtivas hacia las sombras que se alargaban demasiado rápido cuando el sol apenas rozaba el horizonte. Los ancianos advertían de un frío distinto, uno que parecía venir no del clima, sino de algo más profundo, más antiguo. Los cuentos sobre Grilla y sus hijos, los Yule Lads, volvían a la memoria, narrados en susurros, como si invocarlos fuera peligroso. Se decía que aquellos que olvidaran dejar ofrendas a los Lads durante las noches previas al solsticio provocarían su ira, y con ellos la llegada de su madre. Esa noche, cuando las familias se reunieron en la iglesia para velada navideña, un extraño silencio cayó sobre el pueblo. Las velas parpadeaban como si quisieran extinguirse, y el coro de los niños sonaba apagado, como si algo estuviera absorbiendo el calor y la alegría del aire. Hasta una niña con ojos curiosos y una risa contagiosa miró por la ventana y vio algo en la nieve. Una figura alta y retorcida que se movía entre las sombras del bosque. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. «Es solo el viento», susurró su madre mientras cerraba las cortinas, pero el brillo en sus ojos delataba que también lo había visto. El sol se ocultó por completo esa noche, y fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Todo comenzó una noche fría, cuando Asta, explorando cerca de su hogar, descubrió que la nieve bajo sus pies ocultaba algo más que hielo. Era carne podrida, un tejido palpitante, como si la tierra misma estuviera viva. Las marcas en la nieve que llevaban a la aldea no eran humanas. Eran huellas alargadas con dedos ganchudos, como si un enjambre de entidades retorcidas hubiese descendido desde el abismo. Esa noche, el primero llegó, Stekkjastaur, una figura alta y torcida, con piernas que terminaban en pezuñas agrietadas y ojos que brillaban como brasas. No buscaba leche, como decían las leyendas, sino el calor vital de los corderos del corral. Cuando los granjeros encontraron a las criaturas a la mañana siguiente, estaban vacías, sus pieles intactas, pero su carne disuelta en una sustancia negra que apestaba a azufre. Los Lads llegaron uno a uno, cada noche más terribles. Kiljagaur, con una forma fluida y gelatinosa, se filtraba en las grietas de las casas, susurrando secretos imposibles que enloquecían a quienes lo escuchaban. Ket Krokur, un ser famélico con ganchos por manos, arrancaba trozos de carne de los cuerpos aún vivos, dejando a sus víctimas en un trance de agonía perpetua. Hurdaskelir, el más pequeño,
Poseía una mandíbula desproporcionada y su risa resonaba con un eco que hacía vibrar las paredes hasta que las casas colapsaban sobre sus habitantes. Cada noche el pueblo era consumido más por el pánico y el frío. Las luces de las velas parecían apagarse al menor susurro del viento y el aire se llenaba de una niebla pesada, como si Grilla exhalara su aliento desde la montaña. En el amanecer del solsticio, el último de los Yule Lads llegó, Kertasníkir, portando una vela negra que parecía absorber la luz a su alrededor. La aldea ya no era un lugar de vida, era un mausoleo, sus habitantes congelados en posiciones de súplica o terror. Sus almas habían sido cosechadas para el banquete de Grilla. Desde la cima de Dimuskugi, ella descendió. Su forma no era la de una ogresa, sino un amasijo de sombras y tentáculos que se deslizaban como un océano oscuro. Su rostro cambiaba constantemente, ojos múltiples que lloraban sangre negra, bocas que susurraban plegarias incomprensibles y un vacío que parecía devorar la realidad misma. Cuando Grilla llegó al centro de la aldea, los niños, los pocos que quedaban vivos, fueron atraídos hacia ella por un cántico hipnótico que provenía de la vela de Kertasníkir. No gritaban. Sus ojos estaban vacíos, como si aceptaran su destino. Grilla los envolvió en su manto de oscuridad y antes de desaparecer, dejó tras de sí un único regalo. Una campana de hierro ennegrecido que resonaba con los gritos de los condenados cada vez que el viento la agitaba. Desde entonces, nadie celebra la Navidad en Skugaland. Los pocos sobrevivientes abandonaron el pueblo, cargando con recuerdos que no se atreven a contar. Ahora, Skugaland yace en ruinas, pero quienes se aventuran cerca en las noches del solsticio juran escuchar risas distantes y ver pequeñas luces que bailan en las colinas. Dicen que son los Yule Lads, anunciando la llegada de su madre para un nuevo banquete. Era una noche de cielos despejados y un viento helado que susurraba entre las dunas cuando Melchor, Gaspar y Baltasar levantaron la vista hacia la estrella. Nunca antes habían visto una luz tan viva, tan cautivadora, como si los cielos mismos hubieran abierto una ventana hacia el infinito. Atraídos como polillas a una llama, acordaron seguirla, creyendo que sería el faro que los guiaría al cumplimiento de una profecía divina. A medida que avanzaban, sus caravanas se volvían más lentas. El aire se tornaba denso, impregnado de una extraña energía que erosionaba su confianza. Melchor comenzó a sentir una presión en el pecho, como si su corazón latiera bajo una fuerza ajena. Gaspar tenía pesadillas cada vez más vívidas, sueños de desiertos en llamas y gritos que parecían venir del futuro. Baltasar, siempre el más escéptico, notaba un cambio en su mente. Ideas que no eran suyas comenzaban a susurrarle. La estrella, sin embargo, no titubeaba. Su luz se hacía más intensa con cada noche, y aunque parecía estar siempre a la misma distancia, los guiaba con precisión hacia un destino que ninguno podía imaginar. Después de semanas de viaje, llegaron a un pequeño pueblo en las colinas. Allí, la estrella se detuvo sobre un establo humilde. Los tres hombres desmontaron, el aire alrededor pesado como plomo. Cuando entraron, encontraron a un niño envuelto en paños, recostado en un pesebre. Su aspecto era el de cualquier recién nacido, pero su mirada, esa mirada los perforó hasta el alma. Era imposible sostenerle la vista por más de un instante. No había amor ni pureza en esos ojos. Había algo ancestral, algo incomprensible, que los hacía sentir pequeños y vulnerables. Sin decir palabra, uno a uno dejaron sus regalos ante él, no por devoción, sino porque no podían hacer otra cosa.
Sus manos temblaban, sus mentes gritaban en un rincón olvidado, pero sus cuerpos obedecían. Cuando el último de ellos dejó su ofrenda, el niño sonrió. Fue un gesto tenue, pero cargado de un entendimiento perverso. Sintieron que esa sonrisa era un pacto, un sello invisible que los ligaba a él para siempre. De regreso a sus tierras, los tres sabios descubrieron que algo en ellos había cambiado. Melchor, que había llevado el oro, se obsesionó con el poder. Comenzó a financiar ejércitos, conquistando en nombre de falsas justicias. Gaspar, el portador del incienso, predicó mensajes de esperanza, pero siempre con una sombra de intolerancia que dividía a los pueblos. Baltasar, quien entregó la mirra, se entregó a experimentos con la muerte, justificando atrocidades en nombre del progreso. No podían recordar con claridad lo que había sucedido aquella noche en el pesebre, pero en sus sueños veían al niño, creciendo, caminando por el mundo y susurrando al oído de reyes y generales. En sus ojos aún estaba esa misma oscuridad insondable. Siglos después, sus actos todavía resuenan. Las guerras más sangrientas, las traiciones más atroces y los horrores más innombrables llevan la marca invisible de aquel niño que ahora camina entre nosotros como un susurro en las sombras. No tiene un nombre conocido, pero su presencia está en todas partes, deleitándose con el sufrimiento humano que él mismo inspira. Dicen que aún busca a aquellos que miran demasiado tiempo a las estrellas, porque su poder se alimenta de quienes ansían la luz y caen en su trampa. Y en ciertas noches, si observas detenidamente, podrías ver una estrella extraña en el firmamento, un faro para los incautos, una señal de que el anticristo aún guía a los hombres hacia su perdición. Cuando tenía 8 años, algo sucedió que marcó mi vida para siempre. Fue en 1982, durante la víspera de Navidad. Una tradición que seguíamos año tras año. Toda la familia se reunía en casa de mi abuela Teresa, un lugar apartado de todo, rodeado de árboles imponentes, cuyas ramas desnudas se alzaban hacia el cielo como dedos retorcidos. La casa estaba rodeada por la soledad, sin vecinos cerca, envuelta en un silencio que, en retrospectiva, parecía anticipar lo que estaba por venir. La casa en sí era una mezcla de lo tradicional y lo moderno. Tenía paredes blancas que parecían brillar bajo las luces navideñas que colgaban de los aleros, y un árbol de Navidad adornado con esferas, guirnaldas y luces que parpadeaban en patrones hipnóticos. El aroma del ponche con caña, manzana, tejocotes y canela se mezclaba con el de los tamales y el pavo que se cocinaban en la cocina. El suelo de madera crujía ligeramente bajo nuestros pies y las ventanas, cubiertas con cortinas bordadas, dejaban entrever el frío invierno que aguardaba afuera. Mis tíos y primos llenaban la casa de risas y charlas animadas. Mi hermana menor corría por los pasillos, arrastrándome en sus juegos, mientras las mujeres de la familia debatían cómo servir la comida. El calor humano y el bullicio de la celebración creaban un contraste tan marcado con el silencio gélido que invadiría más tarde, que ahora parece irreal. Todo cambió cuando mi primo más travieso, incapaz de resistir la tentación, abrió uno de los regalos bajo el árbol. El aire en la habitación pareció cambiar en ese instante. Fue sutil al principio, una ligera brisa fría que recorrió la sala, haciendo que las luces parpadearan de forma errática. Luego, el frío se intensificó. Era un frío que no solo se sentía en la piel, sino que parecía invadir los huesos.
como si algo mucho más antiguo y maligno estuviera reclamando el espacio. Fue entonces cuando lo vi. Krampus. Al principio, su silueta oscura se dibujó contra la luz parpadeante del árbol. Era enorme, más alto que cualquier hombre, y sus cuernos torcidos se alzaban como símbolos profanos. Vestía un traje desgarrado de Santa Claus, teñido de un rojo oscuro y salpicado de manchas blancas sucias. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad sobrenatural y una sonrisa torcida revelaba colmillos afilados. Arrastraba cadenas oxidadas que tintineaban con un sonido que parecía resonar en el alma misma. Los adultos intentaron enfrentarlo, pero fue inútil. Krampus no mostró prisa. Uno por uno, los congeló, exhalando un aliento helado que cubría sus cuerpos en una capa de hielo cristalino. Sus expresiones de terror quedaron grabadas para siempre en sus rostros congelados. El sonido del hielo formándose era como el crujido de huesos rotos. Yo me escondí en un ropero, observando todo desde un pequeño agujero. Vi cómo atrapaba a mis primos y a mi hermana, metiéndolos en su saco. Sus gritos se apagaron rápidamente, como si el mismo aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Cuando todo terminó, Krampus giró lentamente su cabeza hacia mí. Sus ojos brillaron con un conocimiento oscuro, como si siempre hubiera sabido dónde estaba. Su sonrisa se ensanchó y dejó escapar una risa que aún resuena en mis pesadillas. Luego se desvaneció en la noche nevada, dejando la casa en un silencio absoluto. Ahora, con 50 años, sigo cargando el peso de esa noche. La culpa y el miedo me han consumido lentamente. Vivo solo, incapaz de formar una familia, porque temo que algún día Krampus regrese. Cada diciembre siento su presencia. Es como si su sombra acechara mis pasos, como si estuviera esperando el momento perfecto para terminar lo que empezó. A veces me pregunto por qué me dejó con vida. Tal vez no fue misericordia. Tal vez simplemente disfruta alargar mi sufrimiento. Así que esta Navidad, mientras celebras con tus seres queridos, entre risas, abrazos y el cálido resplandor de las luces que adornan tu hogar, crea momentos inolvidables. La alegría de estas fechas nos une, llenando nuestros corazones de esperanza y gratitud. Pero mientras celebras con tus seres queridos, recuerda también lo frágil que es este instante, porque la oscuridad siempre observa, paciente y eterna. Krampus no es solo un mito ni una figura creada para atemorizar a los niños. Él es una sombra ancestral, un vestigio de tiempos olvidados en los que lo inhumano reinaba sin compasión. En la fría quietud de la noche, cuando las estrellas parecen vacilar y el viento murmura en un idioma olvidado, ten cuidado. Krampus no llega con advertencias. Su aliento congela el alma, su sombra consume la luz y su risa, más antigua que la misma existencia, resuena como un eco en la eternidad. Si disfrutaste este oscuro relato, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así, juntos podremos seguir explorando los misterios y las sombras que habitan entre nosotros. Recuerda, siempre hay algo más allá de lo que vemos. Nos vemos en la próxima historia, si es que logramos salir de ella. ¡Feliz Navidad!